Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones, no solo en el periodismo, sino también en el hecho científico de la noticia. Y ahí están los comunicadores, que en esencia son periodistas. El periodismo científico es un complejo manejo de interpretación del lenguaje científico. Es una tarea cotidiana que debe partir del hecho de los descubrimientos científicos. No basta la entrevista al científico, se requiere algo muy concreto: el cruce de información con las fuentes de los informes o resultados científicos. Esta tarea no es solo traducir el lenguaje científico, de lo que se trata es de llevarlo al campo de la interacción social mediático, para el popular, como elemento de la educación. Se requiere entender y comprender los hechos históricos del periodismo científico que empezó a surgir a partir del siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración. La prensa es la que divulgó las novedades técnicas y principios de los descubrimientos científicos junto al surgimiento de las academias científicas. En 1869 nace la revista Nature en Inglaterra. Su principal divulgación es la arqueología. En 1880, en los Estados Unidos, surge la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y publica la revista Ciencias, apoyado económicamente por Thomas Edison y Alexander Graham Bell. Su principal divulgación son los hallazgos contemporáneos de las ciencias. Es en este contexto surge la comunidad científica, que frente a los grandes avances de las ciencias requiere su divulgación y aval para concertar y declarar los destacados descubrimientos en cada campo científico. Sin embargo, este hecho de divulgación a través del periodismo científico es el soporte sostenible de la educación en un país que requiere de material popular sobre la actualidad de los grandes descubrimientos científicos. Casos y casos de los límites entre la educación y la ciencia. Se requiere urgentemente este tipo de transición para el despegue educativo, para actualizar información de los viejos anaqueles de los educadores que solo hacen repetir los libretos dictados desde el Ministerio de Educación bajo forma de manuales, al mismo estilo del estalinismo de la desaparecida Unión Soviética. Un manual es solo un medio didáctico equivalente a una ayuda a memoria educativa para lograr una enorme simplicidad de los grandes hechos científicos e históricos. Sin embargo, el manual ni el periodismo científico no puede reemplazar al hecho científico de la ciencia. El hecho más crucial en el norte chico del Perú son los descubrimientos científicos arqueológicos que solo se han reducido al hecho en sí mismo del periodismo. Reemplazan el valor real de los resultados o informes científicos equivalentes a los volúmenes de las tesis universitarias en donde se encuentran todas las fuentes, datos y resultados de la investigación a la modalidad técnica de resúmenes de los resultados científicos bajo la forma de artículos científicos. Los artículos científicos no pueden reemplazar a los resultados o informes científicos, pero está sucediendo así. En la crisis de la arqueología peruana, el discurso mediático burdamente está reemplazando a los resultados científicos. ¿Qué hay del material científico para la educación universitaria? Para la actualización científica de los educadores. La ética periodística, por otro lado, ha fulminado el contexto, resumiendo que al final la ética es el problema. Cuando aparece un ilustre investigador con cierta fisonomía mediática, todo lo creen. Nadie cruza información seria en la actualidad en la arqueología. Por ejemplo, en el norte chico y en el Perú está pasando ese fenómeno de desinformación científica. Pero aún, ¿por qué los periódicos nacionales y medios audiovisuales solo se han reducido a periodismo policial? Todo es violencia en el país. No pasa nada de descubrimientos científicos ni culturales. Hace poco ha rebotado en todos los medios un hermoso cuento del Centro Arqueológico Bichama de Perlita en Vegeta, al interpretar semiológicamente tres figurinas, una grande, mujer,
y dos más pequeñas, hombre y mujer. Conclusión: de propaganda ya tenemos un matriarcado y sonámbulos periodistas lo divulgan como un hecho científico. ¿Y qué hay de los informes científicos? No de los artículos o resúmenes que existen a montones. Lo que se requiere son los resultados en donde deben estar los datos de los análisis desde los periodos geológicos y mucho más desde hace 3800 años en Vegeta, cuando se habla de hambrunas y sequías. Sí, es cierto lo que está expresando las imágenes del mural del Centro Arqueológico Bichama de la Perlita en Vegeta, de niños famélicos y hambrientos. Pero no hay un ápice de evidencia arqueológica ni sustentación científica rigurosa del hecho del descubrimiento científico para su divulgación adecuada. Todos creyeron el hermoso cuento. Este cuento rivaliza con el descubrimiento del matriarcado de la señora de Cao, pero su diferencia está en el descubrimiento de Cao. Tenemos a la momia y mucho material arqueológico de contexto que determinan con mucha claridad el poder del matriarcado. El discurso mediático del proyecto arqueológico Caral es simplemente una hipótesis semiótica de la imagen signo por la imagen signo, y no refleja el objeto contextual, en este caso el contexto arqueológico, como indica el destacado semiólogo Resników. Uno de los principios básicos para la interpretación: no lectura, porque no es una escritura. El signo imagen es el reflejo del objeto. Por tanto, el discurso mediático no reemplaza a la ciencia y punto.